Buenos días para todos, siendo las 11:34 de la mañana del día de hoy, 4 de noviembre del 2023, el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín a cargo de la suscrita juez Sandra Patricia Calle, en ponderación con la Ley 2213 del 2022, la cual permite implementar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, realizando así de forma virtual mediante la plataforma Microsoft Teams, se constituye en audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra del ciudadano Andrés Camargo Pérez. Se pone de presente la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de parte del señor fiscal 13 seccional delegado ante los jueces penales del circuito adscritos a la Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la ciudad de Medellín. Como representante de la misma, y con el fin de dar trámite a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento en virtud de la investigación que adelanta bajo el radicado 0516.206.223 del 08200 y con número interno 278458 en contra del ciudadano Andrés Camargo Pérez, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 75201X tal, por la presunta comisión del delito de feminicidio agravado contemplado en el artículo 104A y 104B del Código Penal. La suscrita juez es competente para llevar a cabo esta audiencia atendiendo a la competencia material en virtud de lo establecido en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, puesto que corresponde a la jurisdicción penal la persecución y el juzgamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional, en el extranjero, según los casos previstos en la ley. Competencia funcional al tenor del artículo 37, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, que señala que los jueces penales municipales conocerán de la función de control de garantías y para el caso específico que hoy nos convoca. Se encuentran señalados en el artículo 307 sobre la medida de aseguramiento, atendiendo el cumplimiento de los requisitos estipulados en el artículo 308 para la solicitud de la medida de aseguramiento, la cual se lleva a cabo ante el juez de control de garantías, y finalmente competencia territorial, teniendo en cuenta que bajo lo estipulado en el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, es competente para conocer el juzgamiento al juez del lugar donde ocurrió el hecho, que para el caso que nos convoca sería en la ciudad de Medellín. Teniendo en cuenta que la presente diligencia se está llevando a cabo de manera virtual, se solicita el buen uso de los micrófonos de las partes intervinientes, como mantener las cámaras encendidas de acuerdo con las instrucciones del suscrito juez. Igualmente se agradece que cuenten con una buena iluminación y ubicación y deben de garantizar una buena conexión de internet durante la presente audiencia. Por su parte, las intervenciones deben ser claras, puntuales, concretas y sin argumentos repetitivos. Asimismo, deben tener presente que el tono de voz debe ser adecuado para el registro de la grabación de la presente diligencia. Procederé entonces a verificar la presencia de las partes intervinientes, de modo que daré el uso de la palabra a cada uno de ustedes para realizar la presentación, indicando, por favor, nombre completo, número de identificación, tarjeta profesional en los casos que se aplica, dirección, correo electrónico de notificación y número de teléfono. Señor delegado de la Fiscalía, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, su señoría. Siendo un saludo respetuoso a todos los presentes. Como representante de la Fiscalía me presento. Mi nombre es Juan José Tal, fiscal 13, delegado ante los jueces penales del Circuito de Medellín y adscrito a la Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la ciudad de Medellín. Actualmente se me puede ubicar en el Palacio de Justicia de la Alpujarra, piso 7, oficina 710, y cuento con el correo electrónico de notificación juan.tal@fiscalía.gov.co. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. A continuación, la representante de las víctimas tiene el uso de la palabra para la presentación. Muy buenos días, señora juez. Muchas gracias. Buenos días para todos los presentes. Como representante de víctimas de la familia de la hoy occisa Ángela Milena Zapata Mejías, me presento, Diana Marcela Jaramillo Tal, con cédula de ciudadanía 1097 Tal de la ciudad de Medellín y para efectos de notificaciones estoy ubicada en el edificio de la alcaldía, oficina 502, en la ciudad de Medellín, y correo electrónico diana.jaramillo@colectivofeminista.co. Muchas gracias. Muchas gracias, señora abogada representante de las víctimas. A continuación, la defensa tiene el uso de la palabra para su presentación.
Muy buenos días, señora juez, para usted, para el señor fiscal y la doctora representante de víctimas. Por parte de la defensa se presenta Estefanía Mu, con cédula de ciudadanía tal, de la ciudad de Medellín, tarjeta profesional número tal, del Consejo Superior de la Judicatura, y para efectos de notificaciones estoy ubicada en el piso 7 del edificio del Café, dirección carrera 46, número tal, de la ciudad de Medellín, y también me pueden localizar en el correo electrónico estefania.amu@defensoría.com. En esta audiencia actúo en representación de los intereses del ciudadano Andrés Camargo Pérez por designación de la Defensoría Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En efecto, fueron allegados al despacho los documentos que la acreditan como defensora designada al presente proceso, por lo cual se le reconoce personería para actuar en representación de los intereses del señor Camargo Pérez. Ahora se le concede el uso de la palabra al ciudadano Andrés Camargo Pérez para que haga su correspondiente presentación, indicándonos, por favor, señor Andrés, su nombre, apellido completo, el número de su cédula, dirección del lugar de residencia, su teléfono y correo electrónico si cuenta con uno de ellos. Muchas gracias, su señoría. Mi nombre es Andrés Camargo Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número tal, resido en la carrera 46 número tal, del barrio Castilla, de la ciudad de Medellín. Mi teléfono es 301-596 tal y mi correo electrónico es andres.camargo@tal. Muchísimas gracias, señor Andrés. Es preciso señalar que se notificó de la presente audiencia al señor representante del Ministerio Público, al doctor Argelino Puerta, y sin embargo no ha hecho presente a la diligencia, lo cual no es óbice pues, para que sea llevada a cabo la misma. Verificadas las partes de intervinientes, es de precisar que la Secretaría del Juzgado ha procedido a revisar la competencia y antecedentes disciplinarios de los aquí representantes, de lo cual se pudo constatar que ninguno cuenta con inhabilidades, incompatibilidades ni impedimento alguno para actuar en esta diligencia. Asimismo, la presente audiencia fue solicitada de carácter público, según lo señala el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal, que desarrolla el principio de publicidad de la diligencia, y teniendo en cuenta que no se observan las limitaciones señaladas en este artículo 149, ni en el artículo 155, inciso segundo, procedo a dar traslado a las partes para que se pronuncien si quieren elevar alguna petición de reserva, en cuyo caso deben presentar sus argumentos. En primer lugar, cedo la palabra al delegado de la Fiscalía. Muchas gracias, señoría. Esta fiscalía se ratifica en la solicitud elevada ante su despacho en vista de que no ve razón alguna para que la presente diligencia se tenga que realizar de manera reservada, ya que considera que en el presente asunto no existen requisitos que prohíban su publicidad tal y como usted lo ha señalado. Por tal motivo no tengo observación alguna, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Doctora representante de víctimas, tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. Esta representante de víctimas se encuentra de acuerdo en que esta audiencia se realice de manera pública. Muchísimas gracias, doctora. Tan amable, la señora abogada de la defensa tiene la palabra. Muchas gracias, señora juez. Esta defensa se adhiere a lo señalado por las partes y no encuentra que se presente ningún inconveniente para realizar esta audiencia de manera pública. Bueno, así las cosas, se instala la presente audiencia pública. Esta decisión es una orden frente a la cual no procede recurso alguno. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra para que proceda a sustentar la última de sus peticiones ante esta delegada. Esto es la imposición de medida de aseguramiento. Muchas gracias, su señoría. Efectivamente, para este delegado de la Fiscalía, en su tercera pretensión frente al asunto que nos compete en el día de hoy, va a ser la de requerirle al ciudadano Andrés Camargo tal, con cédula tal, residente en la carrera tal, número tal, del barrio Castilla, de la ciudad de Medellín, con abonado celular tal y con correo electrónico andres.tal, @tal, nacido el 31 de agosto de 1981, por lo que cuenta a la fecha con 42 años de edad. Este requerimiento que se postula en el momento es una medida cautelar de carácter personal que afecte la libertad de este ciudadano, de aquellas contenidas en el artículo 307, literal A, del Código de Procedimiento Penal, con privación de la libertad, a la cual se refiere el numeral primero, con detención preventiva en establecimiento de reclusión. Para requerir una medida de aseguramiento se requiere precisamente postular dos asuntos, uno de carácter objetivo
y el otro de carácter subjetivo. El de carácter objetivo, vale la pena indicar, su señoría, que la formulación de imputación fue dirigida por el delito de feminicidio agravado, el cual tiene una pena que se encuentra estipulada en el numeral segundo del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, que inicia en un mínimo de 500 meses la pena a imponer, lo cual indica que estamos cumpliendo con ese primer requisito objetivo que nos exige la norma y el procedimiento para el requerimiento de una medida cautelar que afecte la libertad de un ciudadano, en este caso, el ciudadano Camargo Pérez. Entonces, primero, creemos que cumplimos con ese requisito objetivo, pero no basta con ello, su señoría. Este delegado de la Fiscalía tiene que sustentar también un requisito de carácter subjetivo, para lo cual este delegado afianza esa petición en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, en el entendido que contamos con elementos materiales probatorios y con evidencia física suficiente que nos permite inferir razonablemente que el señor Camargo Pérez puede ser el posible autor del delito de feminicidio agravado contenido en el artículo 104A, 104B, literal G, numeral 7. Y para ello, precisamente vamos a desarrollar el artículo 308, porque creemos que la libertad de este ciudadano, señor Camargo Pérez, cumple con los elementos materiales probatorios y evidencia física recogida, asegurada y obtenida legalmente. Se puede inferir entonces, de manera razonable, que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos según los numerales 2 y 3 de este artículo, que dicen que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Y el otro, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, representando indiscutiblemente frente a esto último que el ciudadano en mención representa un peligro para la comunidad, representa un peligro a futuro y también representa un riesgo de reiteración. Lo anterior lo afirmaríamos no solamente con el inciso primero del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, su señoría, continuación de la actividad delictiva o probable vinculación con organizaciones criminales, sino también con el numeral 5, cuando se utilicen armas de fuego, armas convencionales, armas hechizas artesanales. Lo que para nuestro caso fueron armas blancas, porque precisamente fue uno de ese tipo de elementos el que se utilizó para darle muerte de manera despiadada a la dama Ángela María Tal, una dama de tan solo 28 años de edad. Pero no bastando, señora juez, con ese requisito subjetivo previamente indicado para contemplar una medida de aseguramiento desde la óptica clave del Estado en representación de este delegado a la Fiscalía. Y es por ello, su señoría, que tenemos que colocar de presente tres situaciones. Primero, que haya una inferencia razonable de autoría que nos permita establecer que el señor Camargo Pérez tiene directa relación con la muerte de la joven Ángela Milena Zapata Tal como su pareja sentimental. Segundo, que la medida requerida, es decir, una medida cautelar que afecte la libertad de ese ciudadano, la cual resulta ser necesaria a la luz de lo manifestado previamente. Y tercero, que la medida requerida de carácter cautelar y de carácter personal afecte la libertad del señor Andrés Camargo Tal, representado de carácter proporcional. Pasemos entonces con ese primer momento, señora juez, con la inferencia razonable y la inferencia de autoría frente a este ciudadano. La pregunta sería, ¿la Fiscalía cuenta con la inferencia razonable de autoría que vincula al señor Andrés Camargo Tal con la muerte de la señora Ángela Milena Tal
ocurrida el 18 de octubre de 2023, aproximadamente a las 10:50 de la mañana, en la residencia ubicada en la calle tal del edificio Palmares del Norte, apartamento tal, del barrio Robledo en la ciudad de Medellín. Para lo anterior, la respuesta es afirmativa. Ahora bien, ¿cómo construye este delegado de la Fiscalía esta inferencia? La Fiscalía la construimos a través de los elementos materiales probatorios de los cuales nos hemos venido valiendo, no solamente para la legalización de captura de este ciudadano, sino también para el requerimiento de la formulación de imputación, que si bien no se dio traslado de estos elementos, pues se colocaron en contexto y se colocaron en conocimiento de las partes. Para lo siguiente, señora juez, le pido con su venia compartir pantalla para mostrar los elementos que voy a traer a colación para esta audiencia. Por supuesto, señor fiscal. Proceda. Muchas gracias. Regáleme un momento, su señoría. Voy a traer estos elementos. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, pasemos primero con el primer elemento que nos permite construir esta inferencia razonable de autoría, y ella es el acta de inspección técnica de cadáver, que da cuenta precisamente de la muerte de la dama Ángela Milena, el día 18 de octubre de 2023, aproximadamente a las 10:50 de la mañana, en la residencia ubicada en la calle tal, número tal, del edificio Palmares del Norte, apartamento tal del barrio Robledo de la ciudad de Medellín, donde se realizó esta inspección técnica de cadáver que estoy mostrando en pantalla. Para el segundo elemento, quiero señalar que contamos con un bosquejo topográfico. Un momento, su señoría. Que se encuentra en el informe FPJ-11, que estoy mostrando en este momento en pantalla, suscrito por el investigador de campo, el señor Dani Ibarra, que da cuenta cómo quedó al interior de su residencia lesionada con los múltiples golpes, no solamente con los puños o las manos de este ciudadano, sino también con aquellos golpes propinados con un arma blanca, de la cual hizo de manera vehemente, de manera vil, de manera muy grave, el señor Camargo Pérez hacia la señora Ángela Milena. Y lo decimos con esa propiedad, señora juez, porque contamos precisamente con testigos que así nos lo permite inferir y transmitir. Contamos, señora juez, precisamente con varias entrevistas de personas que vieron el actuar vehemente, grave y violento de este ciudadano hacia la hoy occisa, la señora Ángela Milena, quienes lo observaron a través de la ventana de la propiedad de esta mujer donde residía y en la cual precisamente este ciudadano le propinaba varios golpes en múltiples ocasiones, no solamente con sus puños, sino sujetándola con su cuerpo y además haciendo uso del arma blanca que portaba en ese momento. Pasemos ahora con el informe de captura en flagrancia, informe FPJ-5, que estoy mostrando en este momento en pantalla, suscrito por el subintendente Carlos González, que da cuenta cómo el señor Camargo Pérez, ese 18 de octubre de este año presente, en ese momento fue capturado en una situación de flagrancia por el señalamiento que hacía la comunidad hacia este señor, que momentos antes de que llegaran los agentes de la Policía Nacional al edificio Palmares del Norte, al apartamento tal del barrio Robledo de la ciudad de Medellín, Antioquia, fuera la persona
que le propinara estos golpes en el cuerpo a esta inocente dama y esas lesiones tan graves a la misma. Pero no basta con ello, su señoría. No basta con ello. Contamos también con varias entrevistas de las personas que residían en la zona y que conocían a la señora Ángela Milena como su vecina, como la persona que residía en este apartamento tal de la calle tal de este edificio. El señor Matías Mesa, quien da cuenta cómo precisamente escuchaba en el segundo piso del edificio donde él vivía a la señora Ángela Milena gritando, pidiendo auxilio, por lo cual él observó a través de la ventana a esta femenina que estaba tirada en el piso, muy ensangrentada, y un sujeto que estaba encima de ella, agrediéndola con un cuchillo. Situación similar esboza el otro vecino, el señor Omar Gutiérrez, y al unísono, también así lo observa y lo manifiesta el otro testigo de los hechos, el señor Alirio Ríos, quienes al unísono señalan al señor Andrés Camargo Tal como aquella persona a la que observaron cuando le propinaba las lesiones en la integridad física a la joven Ángela Milena y cómo trató de huir. Esta persona fue capturada por la comunidad y puesta a órdenes de la Policía Nacional como aquella que habría dado muerte a la señora Ángela Milena. Esta evidencia se encuentra pues en el informe que estoy presentando en pantalla, el informe ejecutivo FPJ-3. Aunado a lo anterior, su señoría, también contamos con una incautación de elementos que estoy mostrando en este momento en pantalla, donde se le encuentra a este ciudadano un buzo de color blanco con manchas, al parecer de sangre, una pantaloneta azul que al parecer también tenía sangre. Es decir, contamos con un cúmulo de elementos materiales probatorios, su señoría, que analizados de manera conjunta, al igual, también, señora juez, contamos con la entrevista de Antonia Zapata, familiar de la hoy occisa Ángela Milena, quien nos denota la existencia de una relación sentimental que mantenía este señor Camargo Pérez con la señorita Ángela Milena. Lo que indica precisamente, su señoría, esta situación fáctica del vínculo que existía entre esta dama y el señor Camargo. Contamos además, su señoría, con la declaración del señor Arturo Tal y el informe pericial de necropsia de la joven Ángela Milena, donde la médico forense, la señora Daniela Puertas, nos denota las múltiples lesiones que sufrió lamentablemente esa joven, principalmente una herida por arma blanca con trauma en el costado derecho del cuello. Además, un hematoma extenso que compromete la musculatura del cuello. Lesión de la vena yugular externa izquierda. Lesión del tronco tiro cervical derecho. Lesiones de vasos intercostales izquierdos. Herida punzante en pulmón izquierdo de aproximadamente 6 centímetros de profundidad. Herida también en el segundo espacio intercostal de 4 centímetros de profundidad y trauma en el abdomen por arma blanca. Todo lo anterior, señora juez, para concluir que la muerte de esta dama fue por arma blanca, mecanismo cortopunzante en el cuello, que trajo como lamentable consecuencia la muerte de esta ciudadana. Y así como los artículos 380 del Código de Procedimiento Penal y 176 del Código General del Proceso nos evocan a analizar todos los elementos de manera plural, de manera conjunta,
para tener una lectura precisamente de este problema jurídico. Y con base en esa lectura de esos elementos analizados de manera plural, tener respuesta a ese problema jurídico, que en el caso que postula este delegado de la Fiscalía, es el requerimiento de una medida cautelar de carácter personal que afecte la libertad de ese ciudadano, porque creemos que precisamente se cuenta con una inferencia razonable de autoría. Ahora, sigámonos para la segunda pretensión, o la segunda situación mejor, que evoca esta medida cautelar. La pregunta sería, señora juez, ¿es necesaria una medida cautelar de carácter personal que afecte la libertad del señor Camargo Pérez? Y la respuesta, al menos desde la lectura que puede tener este delegado de la Fiscalía, sería afirmativa. Y la motivación la voy a explicar a continuación. Al comienzo de esta audiencia, se enunciaba que este delegado de la Fiscalía postuló el artículo 308, numerales primero y quinto, porque creemos que la libertad de este ciudadano representa un peligro para la comunidad, representa un riesgo de reiteración, representa un peligro futuro y creemos que contamos con los elementos para así afirmarlo. Es decir, tenemos un pronóstico futuro que nos permite en el campo de la inferencia contemplar esta situación. Es en ese artículo 310 donde se tienen dos elementos o dos situaciones. Un componente de carácter genérico y un componente de carácter específico. Dentro de ese componente genérico podemos establecer la gravedad, modalidad y pena imponible. Y pasemos a establecer esa gravedad. La pregunta sería si el hecho o la acción realizada por parte del señor Camargo Pérez el 18 de octubre del año 2023, en horas de la mañana, donde con un arma blanca acabó con la vida de la señora Ángela Milena, es un comportamiento grave. Y creemos que la respuesta siempre será afirmativa. Y no solo porque este delegado así lo quiera significar, su señoría, sino porque acabar con la vida de un ser humano es un delito. Pero fuera de ser un delito, contempla el artículo 104 literales A y E. En el caso que aquí nos ocupa, pues es un derecho del cual este ciudadano, el señor Camargo, quiso violentar y lo logró, pese a que nuestra Constitución política, en su artículo 11, protege el derecho a la vida como inviolable. Pues al señor Camargo, tal, poco le importó esa inviolabilidad y por el contrario, de manera voluntaria y con conocimiento, utiliza un arma blanca asestando varios impactos contra la humanidad de la señora Ángela Milena, causándole la muerte a esta ciudadana. Luego entonces, su señoría, el comportamiento es totalmente grave. Ir a la residencia de esta dama, con la cual mantenía una relación sentimental, ingresar a esta casa, sujetarla y acabar con la vida de ella. Creemos, su señoría, que son comportamientos que nos permiten establecer que estamos frente a una situación bastante grave. No solamente porque el legislador así lo quiso postular en un tipo penal, sino porque desde cualquier punto de vista, así al menos lo ve este humilde delegado de la Fiscalía. Acabar con la vida de una persona es acabar con una convivencia armónica en sociedad. Acabar con la tranquilidad de esa familia. Afectar la tranquilidad de ese barrio. Y por varias razones, finiquitar con todos los sueños que esta dama podía estar generando en su joven vida. Porque creemos, su señoría, que cuando una mujer tiene 28 años de edad, es una persona totalmente joven, con un futuro absolutamente promisorio, que a mi modo de ver, el señor Camargo Pérez quiso acabar con su actuar. Y desafortunadamente lo logró. Es allí, señora juez, si nos preguntamos si el comportamiento o el accionar de este ciudadano es un comportamiento grave. La respuesta siempre va a ser afirmativa. Acabar con el valor más protegido por el Estado colombiano. Y creería que
por cualquier otro estado a nivel mundial como es la vida, pues precisamente es afectar en un nivel de gravedad la tranquilidad de todas las personas que rodean no solamente a esta ciudadana, además es en su familia, es en su vecindario, sino, su señoría, es en manera directa a toda la sociedad. Aquí no cabe la menor duda que el señor Camargo Pérez tenía conocimiento de la acción que estaba realizando, es decir, de lesionar a su pareja sentimental con arma blanca, y con esas lesiones era viable que le causara la muerte. Efectivamente y de manera desafortunada sí lo logró. Creemos que ese señor Camargo Pérez lesionó de manera mortal y efectivamente el bien jurídico de la vida, de la integridad personal de la señora Ángela Milena, y consideramos que lo hizo sin justa causa. Porque no encontramos, su señoría, una causa justa hasta este momento procesal que nos permita inferir o pensar de una manera distinta, como lo estamos afirmando en el día de hoy. Creemos que el señor Camargo Pérez tenía la capacidad de comprender su ilicitud, es decir, portar un arma blanca. Es decir, además de ingresar a la residencia de esta señora, de la señora Ángela Milena, y acabar con la vida de esta señora. Ese señor Camargo Pérez tenía la capacidad para determinarse de acuerdo con esa comprensión. No contamos con elementos materiales probatorios que nos permitan pensar que este señor padece un trastorno mental, que padece de algún tipo de inmadurez psicológica o que hace parte de un grupo sociocultural diverso o un estado similar que no le permita comprender, su señoría, la ilicitud de sus comportamientos. Por el contrario, estamos ante una persona de 42 años de edad, de la cual podemos inferir en este momento su grado de comprensión, su grado de voluntad, su grado de intención, esa intención que tuvo para finiquitar la vida de esta inocente dama. Es decir, que era consciente de que ese accionar estaba dando con la terminación de su pareja sentimental, la joven Ángela Milena. Pero no bastando, su señoría, con la gravedad y la modalidad de esta conducta, coloquemos simplemente la pena imponible. Es una pena, señora juez, de 500 meses en su mínimo. Es una pena suficientemente sugestiva que nos permite evocar, a mi modo de ver, precisamente ese grado, ese nivel de gravedad que nuestro legislador quiso denotar, de 500 a 700 meses. Como también evoca la ley 1761 de 2015, la cual nos trae ese nivel de gravedad y esa pena a imponer. Es decir, cómo nuestro legislador quiso realizar o llevar a cabo un comportamiento frente a esta violencia que se estaba generando en nuestro país hacia la mujer en un tipo penal autónomo. Y eso es, su señoría, lo que nos evoca a pensar a través de la política criminal, que precisamente estamos frente a una tipología grave que nos permite a nosotros, los operadores jurídicos, atender precisamente esas circunstancias del feminicidio frente a esa situación tan grave como la que se presentó ese fatídico 18 de octubre del presente año. Pero no bastando con eso, su señoría, también podemos traer esta lectura que podemos ver frente a la rebaja de la pena, la cual se podría tener en cuenta. Es decir, el 6,25% frente a una situación de flagrancia ante este delito, pues precisamente una política criminal con cierta diferenciación frente a este tipo penal, la que nos invita a reflexionar sobre el nivel de gravedad que nuestro legislador le quiso dar a esta situación, es decir, a este tipo penal. Pero no bastando con ello, señora juez, quiero también traer frente a este tema de la gravedad la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la cual
podemos colocar en contexto frente al tema de la violencia de género, o más que todo, en esa violencia intrafamiliar. Pero es una convención que no podemos simplemente colocar y dejar allí para tratar esta temática de violencia intrafamiliar, sino que también tenemos que evocarla desde la violencia de género. Y cuando la evoco en la violencia de género, es porque está dentro de nuestras convenciones ratificadas. Igualmente no basta con esa convención, señora juez. Tenemos que tener en cuenta la posición de la Corte Constitucional frente a la protección especial hacia la mujer. Y solamente voy a traer 2 sentencias de tutela y una sentencia, con todo respeto, señora juez, la T667 de 2010, la T021 de 2014 y la sentencia C683 de 2015. Todo ello para proveer, señora juez, como elementos para conocer, contextualizar, analizar y estudiar por qué estamos frente a un comportamiento tan grave y de por qué este requerimiento de medida cautelar que hace este delegado de la Fiscalía. Pues porque precisamente encaja frente a la postulación que estamos haciendo en este momento. Pero, nuevamente, no basta con eso, señora juez. Es relevante colocar ese numeral primero del artículo 310, la continuación de la actividad delictiva, porque no pasemos por alto, su señoría, que este ciudadano, Camargo Pérez, se encuentra en este momento precisamente en libertad condicional frente a una investigación que se llevó a cabo por el delito de fabricación y tráfico de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Y es que también tenemos que colocar de presente que este ciudadano tiene aptitud para delinquir. Y cuando tenemos aptitud para delinquir, lo que estamos evocando con ello es que este ciudadano ha sido investigado por el delito previamente referenciado y nos permite precisamente colocar en contexto esta situación. Y no basta así con ellos. El numeral 5 de este mismo artículo, el 310, cuando se utilizan armas blancas. En este caso, su señoría, tenemos entrevistas, ese protocolo de necropsia que nos permite inferir el uso de esa arma blanca. Así nos lo coloca de referencia el médico legista frente a la conclusión pericial, como también las entrevistas tomadas a estos vecinos, lo que nos permite traer a colación este numeral 5. Luego entonces me pregunto, su señoría, este delegado se pregunta, si es necesaria una medida cautelar de carácter personal que afecte la libertad de ese ciudadano. Y creemos y seguimos defendiendo de manera vehemente que la respuesta es afirmativa. Seguimos entonces con ese tercer momento frente al requerimiento de medida de aseguramiento. ¿Es proporcional una medida de aseguramiento que afecte la libertad de ese ciudadano? Y la respuesta es afirmativa, su señoría. Ahora bien, ¿por qué es proporcional? Primero, porque es razonable. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué es razonable? Y es razonable, señora juez, porque contamos con elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida que nos permitió construir esta inferencia. Es decir, estos elementos hablan por sí solos, su señoría, y fueron suficientes para establecer esta inferencia. Segundo, la medida es adecuada e idónea y la respuesta es afirmativa porque nos permite alcanzar el fin, que no es otro que evitar que este ciudadano represente un peligro para la comunidad, evitar un riesgo de reiteración, evitando un peligro futuro, como lo ha querido defender este delegado de la Fiscalía. Y no basta con que sea razonable y adecuado, su señoría. Requerimos que sea una medida necesaria, ante lo cual creemos que no existe otra medida, señora juez. Porque este ciudadano, el Estado colombiano le ha otorgado la oportunidad de cambiar su comportamiento en sociedad. Y por el contrario, lo que ha hecho es agravar su comportamiento, a mi modo de ver, como es el de acabar con la vida de una dama, de una mujer, una ciudadana, no solo una mujer, una ciudadana y una dama, su pareja sentimental. Por último, su señoría, ¿por qué la Fiscalía no solicita una medida no privativa de la libertad para el caso específico frente a esa situación específica? Y es porque creemos que no es la más debida, su señoría.
no es la más pertinente ni la que más se acomoda a esta instancia, a esta situación, porque valga la pena recordar, señora juez, que este ciudadano tiene una sentencia condenatoria, se encuentra en libertad condicional, lo que nos permite precisamente establecer que la medida que se requiere es la más razonable, la más prudente y la que mejor se acomoda a esta situación específica. Y si bien toda persona es libre, amparado en el artículo 28 de la Constitución Política, que indica que este es un derecho fundamental, también tenemos que indicar que no es un derecho absoluto, sino un derecho relativo. Y al ser un derecho relativo, pues el Estado puede restringir esas libertades a través de unas medidas cautelares, porque tampoco podemos dejar pasar de manera desapercibida que esta Constitución, en el artículo 95, que son los deberes de los ciudadanos, indica que los ciudadanos deben respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Por lo que ha usado su derecho a la libertad para acabar con la vida de otra persona, más exactamente de su pareja sentimental. No me quiero extender mucho más, señora juez, y con todo esto quiero concluir que sí, se llenan los requisitos de carácter objetivo y subjetivo que contempla el artículo 310, numerales primero y quinto, y resaltando que contamos con ese cúmulo de elementos materiales probatorios para así soportarlo y para que usted se sirva a traer, con todo respeto, su señoría, traer estos elementos para la solución de este problema jurídico. Por parte de este delegado de la Fiscalía, no es más, su señoría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor fiscal. Escuchando atentamente su intervención, ahora le doy el uso de la palabra a la doctora representante de las víctimas, a quien le recuerdo que en esta audiencia usted cuenta con la facultad para coadyuvar la solicitud realizada por el despacho de la Fiscalía o en su defecto hacer una petición de manera autónoma. Tienen la palabra. Muchas gracias, su señoría. En el presente proceso, considero que se ha acreditado suficientemente las actuaciones necesarias por parte de la Fiscalía para sustentar la solicitud de la imposición de medidas de aseguramiento en contra del señor Andrés Camargo Pérez, como responsable de la muerte de la hoy occisa Milena Zapata por el delito de feminicidio, feminicidio agravado, el cual se encuentra contemplado en el artículo 104A y 104B del Código Penal. Además, su señoría, esta representante de víctimas considera que la Fiscalía obtuvo los elementos materiales probatorios suficientes para construir la inferencia razonable de autoridad con la que nos permite definir que el señor Andrés Camargo es responsable absoluto de la muerte de mi representada, la hoy occisa, la señora Milena. Pues los elementos materiales probatorios recolectados dan cuenta de la manera tan agresiva en la que fue atacada por parte de su compañero sentimental. Y esto lo que nos hace entender, señora juez, es que el señor Andrés Camargo representa un peligro para la comunidad. Y es por ello que esta representante de víctimas comparte la posición del señor fiscal. Cuando solicita ante su despacho, señora juez, la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario de acuerdo al artículo 307, literal A, numeral primero. Aunque entendemos que toda persona es libre y amparado por el artículo 28 de la Constitución Política, que indica que el mismo es un derecho fundamental, para ninguno de los presentes es un secreto que el señor Camargo configura, como ya lo había mencionado, un peligro para la comunidad y para las mujeres. Por último, su señoría, es mi deber poner en conocimiento que la familia de Ángela Milena advierte que se encuentran totalmente conmocionados con lo sucedido y el actuar del imputado hacia la joven, considerándolo como una amenaza hacia su familia, teniendo en cuenta que en varias ocasiones fueron testigos del comportamiento agravado y amenazante del señor Camargo con la joven Ángela Milena y los familiares. Muchas gracias, señora juez. Muchísimas gracias, abogada representante de las víctimas. Le doy la palabra a la abogada de la defensa. Muchas gracias, su señoría. Sea lo primero indicar
que se debe tener en cuenta que en virtud de lo establecido en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, la libertad personal de los ciudadanos es la regla general y su limitación es la excepción. Y en ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha insistido en considerar a la libertad personal como un principio, un valor y un derecho fundamental, como ya lo han reiterado las otras partes. Ahora, señora juez, en virtud del principio de lealtad y economía procesal y en vista del periodo tan corto de tiempo entre el momento en que ocurrieron los hechos, la captura y el desarrollo de estas audiencias concentradas, es mi deber manifestar que esta defensa realmente no cuenta con los elementos de prueba suficientes para controvertir la solicitud realizada por la Fiscalía ni los fines que persigue con la medida de aseguramiento privativa de la libertad en aras de solicitar una menos gravosa. Sin embargo, también es bien conocido que dentro del proceso penal existen una serie de etapas en las que la defensa, con un tiempo razonable, puede, a través de diferentes emisiones de trabajo, recolectar evidencia que pueda servir para controvertir los aspectos fácticos y jurídicos que ha narrado la Fiscalía y en su momento solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento por una domiciliaria o incluso una no privativa de libertad. Reitero, señora juez, no es intención de esta defensa obstaculizar la administración de justicia, sino por el contrario, procurar el avance de las diligencias, desde luego, velando por las garantías y los derechos de mi prohijado, por lo cual, en esta instancia y momento procesal, no se presentará oposición a la solicitud elevada por la Fiscalía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora defensora. En mérito de todo lo expuesto, este despacho determinará si, de acuerdo a las convencionales, es posible, en disfavor del señor Camargo, imponer una medida de aseguramiento de la que sustenta el señor fiscal, como es la detención preventiva en un establecimiento penitenciario, o si por el contrario deberá esta juez rechazar esa solicitud y ordenar la libertad al no imponer ningún tipo de medida de aseguramiento. Para poder entonces desentrabar este problema jurídico, paso a lo siguiente. Deberá entonces abordar esta juez la solicitud desde dos grandes aspectos. El primero de ellos, el objetivo procedimental, y el segundo de ellos, el bloque sustantivo que ha indicado en su solicitud el delegado de la Fiscalía, al considerar la medida de aseguramiento como un procedente, contando con elementos materiales probatorios suficientes para soportar la inferencia razonable de autoría y ha recogido como fin precautelar personal el riesgo de reiteración que deviene en la libertad que representa el señor Andrés Camargo para la comunidad. De acuerdo con el desarrollo realizado del artículo 310, ha indicado que de acuerdo al test de proporcionalidad, al caso concreto, pues la medida viene necesaria, adecuada y urgente. A su turno, el señor defensor ha estimado que de acuerdo pues, a lo primigenio del proceso, de acuerdo a que conoció solamente con ocasión a la captura de esta causa penal y de elementos materiales probatorios para poder debatir lo que prácticamente ha traído a esta sede de audiencia al señor fiscal, mediante un plan metodológico de investigación y en virtud de la recolección de esos elementos materiales probatorios, determine la suerte que pueda ocurrir en el proceso penal sin oposición a esa medida de aseguramiento. Deberá entonces esta juez analizar ambos planteamientos, de cara a poder verificar como jueza constitucional si de manera precautelar personal es necesario, urgente y razonable privar de la libertad de la manera más restrictiva, como sabe ese legislador, al señor Andrés Camargo Pérez. El primer elemento, como se indicó, el requisito objetivo de procedencia de que trata el artículo 313, de acuerdo con el monto punitivo que trae la norma, la cual está imputada, partimos de 500 meses, que superan el mínimo de la pena prevista de 4 años que se requiere para que el fiscal pueda hacer la solicitud. Ahora procederemos entonces a determinar si, de cara a estos requisitos subjetivos, el señor fiscal argumentó y acreditó prácticamente la inferencia razonable de la autoría, el fin constitucional que pretende ser tutelado y el test de proporcionalidad en la parte ya descrita a título de consideración en esta decisión judicial. Inferencia razonable de autoría, el señor fiscal dijo haber sustentado en debida forma la misma. Entonces debe, atípico de congruencia, que deviene desde el momento de la implicación verificar el puesto de control de garantía ya en sede de la imposición de esa medida de aseguramiento. Si da de manera adecuada ese juicio de tipicidad de acuerdo al proceso que lleva a cabo el señor fiscal en la adecuación típica realizada. Vemos entonces cómo el paso fáctico de este proceso
que requiera no solo esta decisión, sino todas las intervenciones de parte y de jueces que conozcan de este proceso de aquí en adelante. Y son los siguientes. El 18 de octubre del presente año, aproximadamente a las 10:50 de la mañana, en la residencia ubicada en la calle 50 del edificio Palmar Norte, apartamento X del barrio Robledo, el hoy imputado, que tenía una relación de 1 año con la mujer víctima que residía en ese inmueble y a su vez también ella allí laboraba, como lo indicó el señor fiscal en el relato anterior. El hoy imputado comenzó una discusión por celos. En esa discusión procedió a lesionarle la integridad física con un arma cortopunzante, un arma blanca, propinándole varias heridas en su cuerpo y golpeándola en sus brazos e impidiendo que ella huyera de allí, sin evitar esta situación que se presentaba. De acuerdo entonces al agravante de que trata el artículo 104b, agravado por ese literal G, que a una vez remite el número séptimo del artículo 103, indica que se agrava con ocasión de la indefensión en la que estaba la dama que resultó vilmente asesinada. Indefensión atribuida prácticamente al hecho de estar sujetada a la misma, impidiendo que ésta, bajo esa sujeción, pudiera defenderse de las lesiones que el agresor le estaba propinando. La pregunta que debía hacer el despacho, a efectos de poder contestar, es: ¿el señor fiscal tiene razón en decir que tiene una inferencia razonable de autoridad o no? Es ver de cara a ese elemento material probatorio que consta en el folio 87, de los que dio correo traslado el señor fiscal antes de iniciar todas estas diligencias, y existe un sustento fáctico para poder extraer de allí todos los hechos indicadores para poder entonces válidamente arrojar estas conclusiones. Hay dos hipótesis entonces que debe verificar el despacho: si existe el hecho de muerte y si en efecto ese hecho se le puede atribuir a quien hoy está a título de imputado en esta diligencia virtual. Encontramos diferentes elementos materiales probatorios, como los explicó el señor fiscal en su exposición, donde nos da cuenta del acta de inspección a cadáver. Allí nos manifiestan los signos de violencia que presentó la víctima: una herida abierta en región ilioidal derecha. Esta región anatómicamente corresponde al cuello y encontramos en ese folio 19 que la posible fecha y hora de muerte fue exactamente el 18 de octubre del año que avanza, con hora por establecer. Sin embargo, esa indica que la causa hipotética de la muerte fue un homicidio de manera hipotética, y la muerte fue producida directamente por esa arma cortopunzante, esa herida que recibió en el cuello. Y aquí en esta acta a cadáver se describe también de manera cómo se encuentra en la residencia. Lo hace en el bosquejo fotográfico que allega en los investigadores en los actos urgentes y que están correspondidos realmente con la hipótesis acaecida. Se encuentra a la dama en cúbito abdominal, encima de un lago hemático, sin signos vitales. Se encuentran aquí entonces diferentes elementos materiales probatorios: el cuerpo de la mujer como segundo elemento, un celular, un cuchillo como cuarto elemento en la afirmación fotográfica del lugar de la ocurrencia del hecho. Todo esto entonces queda plasmado en ese elemento material probatorio suscrito por los investigadores tales. De aquí se resalta entonces el texto a título de experiencia razonable de autoría. En efecto, existe un cadáver. En efecto, hay un muerto. La siguiente pregunta a responder es: bueno, ¿y quién ocasionó la herida o las heridas que le vino a consecuencia de la catastrófica muerte a la señora Ángela Milena? Existen elementos materiales probatorios que soportan estos hechos. En el precitado elemento material probatorio que a folio 63 contamos, encontramos unas diligencias que con ocasión a los actos urgentes lleva a cabo el señor fiscal. Tenemos entrevistas de los vecinos de ese 18 de octubre. Estas las conoce la defensa, la representante de las víctimas. Las conoce este despacho y no habrá necesidad de leer en su integridad los elementos materiales probatorios, pero sí habrá necesidad de extraer hechos indicadores de la misma. Se publicitan, como lo hizo el señor fiscal anterior, para efectos de registro y para poder indicar de dónde surgen las conclusiones, a qué título inferencial llegará este despacho. Entonces se tiene que, de acuerdo a los hechos extraídos como premisas mayores de este proceso de elaboración silogística, atribuir inferencialmente la autoría al hoy imputado, como narración de las pruebas aportadas. Es por esto que el señor fiscal, desde ya lo digo, fue muy coherente con la imputación llevada a cabo y encuentra que hay una unidad doméstica donde en su interior estaban víctima y victimario. Los vecinos empezaron a escuchar unas voces de auxilio femeninas, su voz de ayuda
de tanto el vecino de arriba como el vecino de abajo, los cuales empezaron a escuchar los gritos que provenían del apartamento de la hoy asesinada. Discúlpeme un momentico, por favor. Los testigos que procedieron a colaborar y que son los testigos de los hechos en el momento, tratan de asistir a la casa de la señora Ángela Milena con el fin de tratar de ayudarla. Pero sucede que logran ver por la ventana que quien hoy tiene la calidad de imputado estaba agrediéndola con puños y patadas. También estaba en el piso y narra a los testigos que este sujeto, esgrimiendo un arma blanca tipo cuchillo, le propina diferentes golpes. Uno de ellos indica que ella estando en el piso y otro gráfica al indicar que la herida la recibió en el cuello. Entonces la región anatómica donde recibe las partes de los golpes propinados con arma blanca efectivamente en múltiples heridas que presenta en su cuerpo y una de ellas efectivamente en el cuello. Uno de los testigos manifiesta en su entrevista cuando se da cuenta que todo está pasando, que necesita auxiliar a esta dama, que se encontraba en peligro, y va a su casa a buscar un palo para defender a la mujer, quien pedía incesantemente auxilio y ayuda. Cuando regresa al lugar de los hechos, se da cuenta que la casa ya tenía la puerta abierta y que el imputado, quien fue el agresor, ya había huido del lugar de los hechos. Otro de los vecinos le gritaba al señor Andrés que por favor parara las agresiones que le estaba propinando a la mujer dentro de la residencia, pero este no hacía caso a la súplica de los vecinos. La señora Ana María de la hoy víctima, viene a ser hermana de la hoy víctima, discúlpeme, corroboro el nombre de la señora Antonia Zapata, discúlpeme. Es hermana o familiar de la señora Ángela Milena, manifiesta que no se encontraba en el lugar de los hechos, pero que sin embargo nos aporta unos datos de convivencia de la víctima y su victimario, y da cuenta que el señor Andrés era una persona extremadamente celosa, que cuando la hoy Oxisa iba a hablar por teléfono, tenía que hacerlo con la llamada en altavoz para que este individuo la escuchara, porque inclusive hasta con su familia la aisló. Para ella hablar con algunas personas, incluida su familia, tenía que hacerlo a escondidas, porque no podía hablarle a nadie. Indica además que su hermana se dedicaba a la profesión de modelo webcam, la cual no era del agrado del imputado. Además agrega en su relato que el imputado ejerció un control sobre la víctima enfermizo y abusador, incluso que en ocasiones anteriores ya la había golpeado y maltratado tanto física como verbalmente. Entonces se encuentra este despacho que con estos elementos materiales probatorios, válidamente a título inferencial, podemos indicar que nos encontramos en primer lugar en un problema jurídico. En tanto el aspecto subjetivo de la medida de aseguramiento, pues debe acreditarse de manera favorable al solicitante. En tanto, si se encuentra correspondencia, la delimitación práctica de este proceso con los elementos materiales probatorios puestos en traslado y válidamente conferidos. Se invita al despacho a impedir y no a suponer esas hipótesis para respaldar este primer elemento. El legislador, a través del parágrafo del artículo 308, dispuso que no bastará con la calificación jurídica provisional para poder privar de la libertad de manera precautelar a un ciudadano, dependientemente del nomen iuris, bajo el cual haya sido vinculado de manera formal al proceso. Es decir, que por más feminicidio que se trate, no bastará con hacer un circunloquio de esa hipótesis de la audiencia de medida de aseguramiento para que con fundamento único y exclusivamente de ello se diga que debe imponerse una medida intramural. Deviene como requisito adicional la verificación de uno o de varios fines para poder precautelar de manera procedimental esa privación de la libertad en tanto satisface a uno o varios fines. El señor fiscal echó de mano también del artículo 310 que desarrolla el peligro para la comunidad. Ha sido denominado por la jurisprudencia como el riesgo de reiteración. Aquí el señor fiscal en su intervención indicó que este fin constitucional tiene un componente dual en tanto un aspecto genérico y un aspecto más específico. En el aspecto genérico indicó que se componía de la gravedad, la modalidad y la pena. Lo desarrolló y el componente específico pues da otros elementos de cara a esa gravedad en la que se lleva a cabo la conducta e indica que no es suficiente. Entonces el ejercicio intelectivo de esta primera parte del artículo 310 y trae a colación dos numerales, el primero y el quinto. Procederá entonces el despacho a verificar si en efecto este fin constitucional ha sido satisfecho de manera inferencial por el señor fiscal.
Encontramos entonces que si bien es cierto lo que el señor fiscal nos dice, que esta es una pena y un tipo penal doloso, son circunstancias que de cara al derecho de defensa y contradicción es imposible defender de ello para una defensa. ¿Por qué? Porque es imposible que la doctora Estefanía ejerza una defensa en tanto el legislador determinó que esta conducta agravada de 500 meses, entonces objetivamente ya es grave. ¿Cómo se defiende quien funge bajo ese rótulo de imputado de feminicidio en un proceso penal? Este despacho considera, pues, que es imposible establecer esa defensa. Por eso, si se tienen por parte de este despacho esos criterios como elementos para poder determinar la gravedad del delito, el cual ya es grave por estar en el Código Penal, y dentro del Código Penal ya está dada la pena, pues el legislador determinó la alta gravedad que trae el mismo, pero no es suficiente para poder desprender que allí en ejercicio constitucional, como se obliga, pues en sede de garantías, debe analizarse entonces para poderlo sacar de este aspecto objetivo. Considera el despacho que es imposible de ejercer una defensa en lo que se ha denominado ese plus de gravedad. ¿Cómo verificar ese plus de gravedad? Son diferentes grupos argumentativos que debe desarrollarse para poder determinar si se satisface o no ese peligro para la comunidad desarrollada de esta manera. El primero de ellos es el bien jurídicamente tutelado. Resulta siempre el argumento central de todas las partes que intervienen en una audiencia de medida de aseguramiento, el eje temático por automacia es la libertad. Y se dice al principio, a fin, ¿qué es la libertad? La que está estipulada en el artículo 295, que lo afirma, y en el artículo 28, hablando de la Constitución. Resulta que por encima de la libertad se erige como bien jurídicamente tutelado máximo la vida, puesto que la libertad permite el ejercicio de las demás potestades, atribuciones, derechos, como quiera recibir el título o el rótulo. Pero sin la vida es imposible ejercitar la libertad, ni los demás derechos y garantías legales de las que trata la Constitución, o cualquier otra clase o índole. Este señor le costó la vida a la dama Ángela Milena. Es la calificación jurídica provisional. Veamos cómo hay un pie de gravedad, en tanto la modalidad de la ejecución de la conducta, en tanto existía dada esa relación, que prácticamente acusa al fiscal en el desarrollo de los elementos materiales probatorios conseguidos, en tanto sostenían una relación sentimental, la víctima y el victimario. Tan así era que ya se encontraban conviviendo dentro de la residencia de la hoy víctima, pues allí había ropa del indiciado, y como lo expresó el señor fiscal en sus argumentos, era la residencia y el punto laboral de la dama. Ya llevaban al parecer conviviendo varios meses bajo el mismo techo. Luego entonces, si había una hipótesis de confianza entre ambos, dada esa confianza, se le permitió el ingreso a su domicilio, y entiendo que los elementos materiales probatorios compartían además con una mascota y con este señor, la señora Ángela Milena. Eran quienes bajo esa confianza podían entrar a esa casa, y contrario a lo que una relación de amigos lo fuera, se espera, porque es que es la persona que brinda un apoyo emocional de compañía, la pareja que usted elige, por eso lo dejó entrar a su casa. Y estando bajo esa confianza en esa casa, utiliza un arma blanca, y no solamente utiliza el arma blanca en repetidas ocasiones, sino que también utiliza los puños, las patadas, la tira al piso, la apuñala, pues así lo dicen los testigos, y es lo que en el acta de levantamiento del cadáver evidencian las heridas. Los términos en que se refiere el señor fiscal, el señor Andrés Camargo, los testigos lo grafican en su actar como un ser absolutamente desalmado, puesto que le rogaban no matar a la dama, que le respetara la vida. Y pese a ver que ya estaba la comunidad encima, continúa con su agresión y lastimosamente le quita la vida a una dama que simplemente pedía auxilio y terminó con un fatal desenlace. Entonces estamos apenas analizando las modalidades de la investigación. Otro componente del crimen de gravedad, el daño causado. ¿Qué más le pueden quitar a una persona que la vida? Ya se analizó por parte de este despacho, si le quitan a Ángela la vida, le quitan todo. Bajo esta premisa, celosa, violenta, le quitan su bien jurídicamente tutelado más importante. Por ende, le quitan todo. De este análisis práctico se entiende que desde el daño causado se desprende la gravedad intrínseca de ese actuar, de ese acto práctico, no necesario del impulso criminal y el deber violado. No le importó entonces al señor Andrés escuchar a una dama pidiendo ayuda. No le importó saber que tenía vecinos que le estaban viendo, porque además se encontraba desnuda.
y quienes también le imploraban que parara, que esto no le importó. Tampoco le importó propinarle las heridas que le causó de manera incesante, a sabiendas de que ella no podía defenderse. No le importó nada de ello. Su impulso criminal era tal que, pese a que ya había terceras personas pidiéndole ese parar, ese suspender delictivo que estaba generando en el instante, sabiendo que ya le estaban forzando la puerta para ingresar, prefirió terminar lo que ya había empezado y no parar la ejecución del mismo. El hecho de que esta persona ya ha tenido un contacto con la Administración de Justicia, me refiero a usted, señor Andrés, y no es una indagación, no es una anotación en el sistema SPOA. Resulta que el 2 de enero del presente año el señor Andrés ya le habían concedido una libertad condicional por 15 meses, es decir, lleva apenas 8 meses en periodo de prueba. Fue condenado por fabricación y tráfico de porte de armas de fuego, un delito de peligro común, donde eventualmente podría causar un daño, y ahora aquí, en efecto, lo causó, estando advertido por el Estado de comportarse como un ciudadano de bien, tomando una mala decisión, es decir, que salió de una mala situación en enero para meterse ahora en una peor. Considera el despacho que con este análisis de circunstancias adicionales a la mera objetivación de decir que le quitó la vida a una mujer, existe un plus de verdad, absolutamente considerado desde lo práctico. Ahora vamos a lo jurídico. El señor fiscal, doctor Carreño, tiene usted toda la razón, bajo las distintas jurisprudencias y en especial la ley 1257 del año 2008. La mujer tiene especial protección del ordenamiento interno y dentro del derecho convencional, como lo trata la Convención de Belén de do Pará, en su artículo y en su capítulo 3 del artículo 7 le obliga, como dice en su nomen iuris, deberes de los estados, que los estados parten de la condena todas las formas de violencia contra una mujer y convienen adoptar por todos los medios apropiados y simulaciones políticas orientadas a prevenir, a sancionar, a erradicar la violencia y llevar a cabo, y describe todos los llamamientos que le hace la Administración de Justicia, en tanto como vocero del Estado, cuando se presentan situaciones que de esta manera afectan a la mujer. Y sí se tutela, como lo relaciona al señor fiscal, desde una violencia intrafamiliar, porque ese ciclo de violencia suele terminar en feminicidio, como mucho más convencionalmente se le llama. ¿Qué es lo que la señora juez debe balancear o ponderar de acuerdo a su propia personalidad? Y es, en efecto, todas las circunstancias modales que, reitero, son el análisis de gravedad y de modalidad que hace que este despacho, para poder entrar a determinar si hay un peligro para la comunidad, y el señor fiscal dice que se da el numeral 1 y el numeral 5, continuación de esa actividad delictiva, como ya lo vimos, ya ha estado inmerso en esta. Encontramos de otro elemento material probatorio, como es el acta de la inspección a cadáver, la incautación del cuchillo, de lámina metálica con empuñadura de madera, color café, impregnado de sustancia roja, al parecer sangre, que se encontraba en el piso, en el baño del interior de la vivienda, donde fue encontrado el cuerpo de Ángela Milena. Las narraciones de los demás testigos que brindaron su conocimiento personal para confeccionar los actos urgentes que como título de traslado de elemento material probatorio hace llegar el señor fiscal a estas diligencias preliminares, entonces se encuentra que para el numeral 5, en debida forma se ha acreditado la utilización de esa arma blanca y deviene de la misma un plus intrínseco de gravedad. En tanto deviene simplemente haberla intimidado con el arma, cuando se utiliza esta para ejercer la violencia psicológica y doblegar la voluntad de la víctima. Mucho más grave resulta siendo cuando se utiliza esa misma arma, cuando ya no solamente la utiliza para amedrentar o amenazar, sino que se utiliza para lesionar, y aún más grave, como es este caso, cuando se utiliza para quitarle la vida a la señora Ángela Milena. Entonces, válidamente indica el despacho que respecto al fin constitucional se atenderá favorablemente la solicitud del señor fiscal. Es una hipótesis sobre la cual no podrá el despacho hacer ningún tipo de valoración al respecto, ya que estamos en un sistema de parte rogado, pero estima que incluso aquí para este fin constitucional del riesgo de no comparecencia, de acuerdo al numeral 2 y al numeral 3 e incluso al numeral 4 del artículo 308, dada la gravedad de la modalidad de la conducta
del señor Andrés también pudo haber sido un fin de tutelar mediante esta solicitud, pero con la verificación de uno de los fines constitucionales se puede proseguir. Vamos entonces a analizar el tercer y último gran bloque argumentativo. ¿Cuál es entender si esta medida sí es necesaria? El señor Andrés había tenido con el proceso penal válidamente llegado a la condena y este Estado le dio la oportunidad de reivindicarse con la sociedad, pero su actuar fue encaminado a poner en juego el control de garantías. Eso nos hace ese test de riesgo futuro, entendiendo que necesita la tutela permanente del Estado para poder garantizar el fin y evitar que continúe con esa reiteración delictiva. En mérito de lo expuesto, el juzgado penal municipal, segundo penal municipal, que venía actuando con esas funciones de control de garantías, decide imponerle la medida de aseguramiento de acuerdo al artículo 307 literal A numeral primero, desde su prevención hasta el detenimiento de reclusión al imputado Andrés Camargo Pérez, conforme al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal notificado por estrados, de manera que proceden los recursos de reposición, apelación y subsidio de reposición y apelación de que trata esta ley. Señor delegado de la Fiscalía, ¿desea usted presentar algún recurso? No, señora juez, no voy a interponer recurso. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Señora representante de víctimas, ¿desea usted presentar algún recurso? No, su señoría, no presento ninguna clase de recurso. Gracias, doctora. Abogada de la defensa, ¿desea presentar usted algún recurso? Sin recurso, señoría. En vista de que ninguna de las partes intervinientes presentan recursos, queda en firme la decisión. Así las cosas, y no siendo más el objeto de la presente diligencia, se da por terminada la presente audiencia, siendo las 12:45 del día.